Bueno, pues continuando con las soluciones de las tareas, en este video nos vamos a centrar en resolver la tarea número 6. El tema de esta tarea eran las desigualdades racionales. Para abordar el tema de desigualdades racionales, pues anteriormente se vio el tema de desigualdades cuadráticas, donde ya vimos situaciones donde teníamos que presentar diferentes tipos de casos, jugar con leyes de signos. Y por eso es que en este tema también tenemos que jugar con las leyes de los signos y también vamos a tener algunos casos. De ahí la lógica de primero ver desigualdades cuadráticas, familiarizarse con este tipo de ejercicios de leyes de signos, caso 1, caso 2, y ya después venir a desigualdades racionales, que es muy similar, solamente que ahora, como lo dice las desigualdades racionales, ahora vamos a tener fracciones, ¿no? Entonces, los primeros 5 incisos del ejercicio 1 se resuelven de la misma forma y realmente no son muy complicados. Fíjense, aquí ya tengo el inciso A. En todos los incisos puse la ley de signos de la división aquí a un ladito. Es la ley de signos de la división es la misma que la de la multiplicación, ¿no? Más entre más es más, menos entre menos es más entre menos es menos y menos entre más es menos, ¿ok? Esta es la ley de signos para la división. Y entonces nada más me fijo. Como lo mencioné en el video pasado, este ejercicio me pide que esta fracción sea menor que 0, es decir, me pide que sea negativo, que todo este número que está aquí sea negativo. Viendo la ley de signos, ¿de qué forma una división me da signo negativo? Pues de la forma en la que el numerador es positivo y el denominador es negativo, o el numerador es negativo y el denominador es positivo, ¿no? Regresando al inciso, yo me fijo que en este caso la parte del numerador es un número ya establecido, es el 3. Digo, aquí no hay ninguna variable. 4x más 6 no puedo determinar si es positivo o negativo porque tiene una variable, tiene una incógnita que es x. Pero el número 3, ese pues todos lo conocemos y sabemos perfectamente que es un número positivo. Entonces, sabiendo que el número de arriba, el numerador es positivo, ¿cómo tendría que ser el denominador para que toda la división sea negativa? Fíjense, si observamos la ley de signos, yo ya sé que el número de arriba es positivo, porque es el 3. Entonces, ¿de qué manera me otorga un signo negativo la división? Cuando el denominador es negativo. Entonces, es de aquí que yo pongo que 4x más 6, el número de abajo, tiene que ser negativo para solucionar esta desigualdad. Simplemente, ya que establecí cómo tiene que ser la parte que tiene la incógnita, ya véase, tiene que ser negativa, tiene que ser positiva, una de las dos. Ya que determiné que para que esta división sea negativa, 4x más 6 tiene que ser negativo, para que sea más entre menos, me otorgue el menos, pues entonces nada más resuelvo, ¿no? El más 6 lo paso al otro lado como menos 6. Y después el 4 lo paso dividiendo. Y nada más recordar que como 4 es un número positivo, al pasar dividiendo la desigualdad no cambia su orientación. Entonces me queda x es menor que menos 6 cuartos, simplemente reduciendo la fracción me queda que x es menor que menos 3 medios. Ahora nada más lo escribo en forma de la recta numérica, plasmo la recta numérica, localizo el menos 3 medios y la desigualdad final me dijo x es menor que menos 3 medios, es decir, de menos 3 medios a la izquierda porque estamos hablando de números menores. Visto en forma de intervalo, toda esta línea roja se ve como el intervalo desde menos infinito hasta menos 3 medios. Y esta de aquí sería ya la solución del inciso A. Ahora pues voy a solucionar el inciso B, el inciso C, pero todos se resuelven, digamos, de la misma forma. Este primer ejemplo fue donde me pedía que la fracción fuera negativa. En el inciso B vamos a hacerlo, pero ahora me va a pedir que la fracción sea positiva. Entonces, resolviendo el inciso B ahora me pide que esta fracción sea mayor que 0, es decir, me pide que sea positiva. Nuevamente aquí les escribo la ley de los signos y observo que yo ya de esta fracción, yo ya conozco el menos 4, digo, lo conozco, sé qué signo lleva, si lleva signo negativo, es decir, el número de abajo es negativo. Para que la fracción sea positiva, si yo localizo e identifico que el número de abajo es negativo, a fuerzas para que toda la fracción sea positiva necesito que el número de arriba también sea negativo. Para hacer menos entre menos me dé un más, ¿no? Me dé un positivo. Nuevamente, como el de abajo ya identifiqué que es un número negativo, para que la fracción sea positiva necesito que el de arriba sea negativo, para que la ley de signos haga menos entre menos más.
Entonces simplemente establezco que lo de arriba sea negativo, 2x menos 5, 2 menos 5x es menor que 0, despejo, ¿no? El 2 lo paso del otro lado como menos 2, y el menos 5 lo paso dividiendo, pero acuérdense que como menos 5 es un número negativo, al pasar dividiendo la desigualdad tiene que cambiar su orientación, ¿no? Entonces ya me queda que x es mayor que menos 2 entre menos 5, simplemente quito los signos, menos entre menos pues es más, x es mayor que 2 quintos. Lo localizo en la recta numérica, el 2 quintos está por aquí, me pide los números mayores, es decir, los que están a la derecha, y visto en forma de intervalo, pues es de 2 quintos a infinito. Y esa sería la respuesta del inciso B. El inciso C se resuelve igual, identifico que ahora ya tengo el 5, es un número positivo, y me pide que la desigualdad, toda la desigualdad sea positiva. Es decir, como el número de abajo ya es positivo, para que toda la operación sea positiva necesito que el de arriba también sea positivo, ¿no? Entonces escribo que 7x menos 3 sea mayor que 0, sea positivo. El menos 3 lo paso del otro lado como 3. El 7 pasa dividiendo, como 7 es número positivo, la desigualdad no se altera, se queda de su mismo lado, la misma orientación. X es mayor que 3 séptimos, entonces localizo el 3 séptimos en la recta numérica, me pide los números mayores, es decir, los que están a la derecha. El intervalo sería de 3 séptimos hasta infinito. El inciso D sigue la misma lógica, ahora me pide que la desigualdad sea menor que 0, es decir, me pide que sea negativa. Identifico que ya me dan el menos 1, es decir, ya me dan un número que es el negativo. Para que toda la división sea negativa, dado que ya tengo el número de arriba siendo... Ay, aquí me faltó ponerle signo negativo. Como ya sé que el número de arriba es negativo, para que toda la división sea negativa, necesito que el de abajo sea positivo, ¿no? Para que sea menos entre más, me dé un menos, un negativo. Entonces el de abajo tiene que ser positivo, mayor que 0, despejo. 4 lo paso como menos 4. Me queda menos 9x es mayor que menos 4. El menos 9 pasa dividiendo, pero menos 9 es un número negativo, entonces al pasar dividiendo la desigualdad cambia el sentido. Me queda menos 4 entre menos 9, simplemente quito los signos, menos entre menos es más. Me queda x menor que 4 no menos. Lo identifico en la recta numérica, 4 no menos está por aquí, me pide los números menores, es decir, los que están a la izquierda. En forma de intervalo se ve desde menos infinito a 4 novenos, ¿no? Y ya para acabar los incisos del ejercicio 1, el último me decía, bueno, me pedía que la desigualdad fuera menor que 0, es decir, que fuera negativa. Identificaba que el 6, bueno, ya me habían dado el 6 como un número positivo, es decir, el número de arriba ya era positivo. Para que toda la división fuera negativa, yo necesitaba que el de abajo fuera negativo. Entonces 10x más 8 es menor que 0. El más 8 lo paso del otro lado como menos 8. El 10 lo paso dividiendo. Como el 10 es positivo, entonces la desigualdad no cambia el sentido. Simplemente reduzco la fracción. 8 décimos es lo mismo que 4 quintos, que menos 4 quintos. La desigualdad final me dice x menor que menos 4 quintos. Entonces identifico el menos 4 quintos por aquí. Me pide los números menores, es decir, los que están a la izquierda. En forma de intervalo sería de menos infinito hasta menos 4 quintos. Y esto sería la solución de los primeros 5 incisos. Ahorita voy a solucionar. Ahora vamos a solucionar los incisos del ejercicio 2. En el ejercicio 2 lo que cambiaba es que ahora, como tal, ya tanto en la parte del numerador como en el denominador tengo x, tengo una incógnita. Si se fijan en los ejercicios en los incisos del ejercicio pasado, solamente tenía x en alguna parte, ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, ¿no? Pero aquí, en estos ejercicios, sí tengo la x tanto arriba como abajo. Aquí la única diferencia es que ahora sí ya vamos a desglosar los casos. Ahora sí ya tendremos que ver en qué caso se cumple lo que nos pide la desigualdad. Primero identifico lo que me pide. Me pide que esta fracción sea mayor que 0, es decir, me pide que sea positiva. Me fijo en las leyes de los signos de la división. ¿De qué forma una división de dos números me da positiva? Cuando ambos son positivos, más entre más es más. O cuando ambos son negativos, menos entre menos también es más. He de ahí de los dos casos. El primer caso es cuando ambos números, x más 4 y x menos 6, son positivos, ¿no? Ambos son positivos, la división me daría positiva. Y el caso 2 es cuando ambos números, tanto x más 4 como x menos 6, son menores que 0, es decir, son negativos. Para que sea menos entre menos también sea más, es decir, también sea positivo. Ya de aquí nada más, como se vio en el video pasado, en el tema pasado, hay que resolver cada uno de los casos, ¿no? Aquí pasa esto y
pasa esto, ¿ok? ¿No? Nada más despejo, el más 4 lo paso como menos 4, el menos 6 lo paso como 6 de otro lado positivo. Entonces ya tengo que en las desigualdades despejadas me queda x mayor que menos 4 y x es mayor que 6. Los ubico en la recta numérica, ¿no? Los pongo en orden, primero el menos 4, luego el 6. La primera desigualdad me dice los números mayores que menos 4, es decir, la línea roja, ¿no? De menos 4 a la derecha. Y esto me dice los números mayores que 6, es decir, de 6 a la derecha también. Como este y está jugando, necesito ver en qué parte de la recta numérica se encima la línea roja y la línea azul. Y claramente se ve que eso es en el intervalo de 6 a infinito, ¿no? Nada más recordando, en esta parte de la recta numérica no hay ni línea roja ni línea azul. En esta parte de la recta numérica solamente hay línea roja. Y en esta parte de la recta numérica sí hay línea roja y línea azul al mismo tiempo. Entonces por eso el intervalo es de 6 a infinito. Esa fue la solución del caso 1. Ahora el caso número 2 era donde ambos eran negativos, tanto x más 4 menor que 0 negativo y x menos 6 menor que 0 negativo también, ¿ok? Entonces despejo, el más 4 lo paso del otro lado como menos 4, el menos 6 lo paso como 6 del otro lado y simplemente ubico estos números, ¿no? Bueno, estas desigualdades en la recta numérica. X menor que menos 4, pues aquí tengo el menos 4, como me pide los números menores es a la izquierda. Y los números menores que 6, me paro en el 6 y me pide los menores, es decir, entonces a la izquierda. Nuevamente este y me pide ver en qué parte de la recta numérica está la línea roja y la línea azul al mismo tiempo. Se ve claramente que es del intervalo de menos infinito hasta menos 4. Y pues la solución final, como estoy trabajando caso 1 o caso 2, es simplemente unir los intervalos que yo encontré, poniéndolos en orden, ¿no? El primer intervalo sería de menos infinito a menos 4, unión de 6 a infinito. Y esta sería la solución del inciso A del ejercicio 2. Los demás ejercicios siguen la misma lógica, el mismo procedimiento, entonces los voy a explicar, digamos que de la misma manera. Nuevamente este caso de aquí, ¿no? Tengo x menos 8 entre x más 10 tiene que ser menor que 0, es decir, me pide que sea negativo. Viendo la ley de signos, ¿de qué forma la división de dos números me da negativo? Cuando el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, o viceversa, el de arriba es negativo y el de abajo es positivo, ¿no? De esta forma consigo que toda la división sea negativa. De ahí se desglosan los dos casos, ¿no? El primer número es positivo y el segundo número es negativo. Y en el caso 2 es lo contrario, viceversa. Ahora el primer número es negativo y el segundo número es positivo, ¿ok? Despejo, este menos 8 lo paso al otro lado como 8. Este más 10 lo paso del otro lado como menos 10. E identifico, ¿no? Los números mayores que 8, pues es de 8 a la derecha. Y los números menores que menos 10 es de menos 10 a la izquierda. Si yo les pregunto en qué parte de la recta numérica tenemos línea roja y línea azul una encima de la otra, pues claramente se ve que en ningún lugar. Por lo tanto, el conjunto de soluciones es el famosísimo conjunto vacío. Y en el caso 2 lo mismo. El menos 8 lo pasé como 8. El más 10 lo pasé como menos 10. Pero ahora me pide los números menores que 8. Entonces sería de 8 a la izquierda, la línea roja. Y aquí me pide los números mayores que menos 10, es decir, de menos 10 a la derecha, línea azul. ¿En qué parte se enciman la línea roja y la línea azul? Pues se ve que es en el intervalo de menos 10 a 8. La solución final pues es unir este intervalo con este intervalo, es decir, el vacío unión el intervalo menos 10,8. Pero si tú a la nada le sumas algo, más bien, bueno, acuérdense que aquí el vacío pues no juega, más bien no afecta nada, entonces la solución final simplemente es el intervalo de menos 10 a 8. Ahora resolviendo el ejercicio, el inciso C del ejercicio 2, pues me fijo, ¿no? La desigualdad me pide que sea positiva, es decir, que para que esta fracción sea positiva necesito que tanto el de arriba sea positivo y el de abajo también sea positivo, como el de abajo sea negativo y el de abajo también sea negativo, para que así pueda obtener el signo positivo que busco, ¿no? Entonces de ahí se desglosan los dos casos, el caso 1 y el caso 2. El caso 1 pues es cuando ambos números son positivos, x más 14 es mayor que 0 y x más 2 también es mayor que 0, ambos positivos. Y el caso 2 es cuando viceversa, ambos son negativos, x más 14 menor que 0 es negativo y x más 2 menor que 0 es negativo, ¿no? Hago las operaciones, el 14 pasa del otro lado restando, el 2 pasa restando también. Y identifico estas desigualdades en la recta numérica. El mayor que menos 14 pues es de menos 14 a la derecha, el mayor que menos 2 es de menos 2 a la derecha, línea azul. Identifico en qué parte se encima una línea con la otra y me doy cuenta que es en el intervalo de menos 2 a infinito. Hago lo mismo con el
Con el caso número 2, el caso número 2 ambos eran negativos, el más 14, son las mismas operaciones que en el caso 1, ¿no? Menos 14, bueno, más 14 pasa como menos 14, más 2 pasa como menos 2. Identifico las desigualdades. Los números menores que menos 14 es de menos 14 a la izquierda, línea roja, y los números menores que menos 2 es de menos 2 a la izquierda también, línea azul. ¿En qué partes encima la línea roja y la línea azul? En el intervalo de menos infinito a menos 14. La solución final pues nada más es unir los dos conjuntos, como estoy trabajando con el caso 1 o el caso 2. La solución final solamente es unir este intervalo, menos infinito, menos 14, unión, menos 2, infinito. En el inciso D se sigue la misma secuencia. Ahora identifico que el problema me pide que sea mayor que 0, es decir, me pide que la fracción sea positiva. Para que una fracción sea positiva, lo mismo que en el inciso anterior, tanto el número de arriba como el número de abajo tienen que ser positivos, o el número de arriba y el número de abajo tienen que ser negativos. Y así obtendría un signo positivo, que es lo que estoy buscando. Desgloso los dos casos. El caso 1 es cuando ambos números son positivos. 3x más 1 mayor que 0 es positivo. 5x menos 9 mayor que 0 es positivo también, ¿no? Hago las operaciones. Aquí la única diferencia es que ahora fíjense que ya la x tiene un número que lo acompaña. Aquí ya no está solita la x. La solución es la misma, el procedimiento es igual, solo que al final tenemos que poner mucha atención porque a lo mejor la desigualdad tiene que cambiar de orientación. Despejo el más 1, paso del otro lado como menos 1 y el 3 pasa dividiendo, ¿no? Como el 3 es un número positivo, al pasar dividiendo la desigualdad no se altera. Lo mismo de este lado, ¿no? El menos 9 pasa como 9 positivo, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, pero como 5 es un número positivo, entonces la desigualdad no se cambia. Simplemente identifico estas desigualdades en la recta numérica. Los números mayores que menos un tercio, pues es de menos un tercio a la derecha, línea roja. Los números mayores que 9 quintos es de 9 quintos a la derecha también, línea azul. Y la parte, el intervalo en donde se juntan la línea roja y la línea azul es de 9 quintos a infinito, ¿ok? Ahora, en el caso número 2, se seguía la misma secuencia, pero ahora los dos números tenían que ser menores que 0, es decir, negativos. Las mismas operaciones que en el caso 1, el menos 1 pasa restando, el 3 pasa dividiendo, no se altera la desigualdad, no se altera, no cambia de orientación porque el 3 es positivo. Lo mismo de este lado, el menos 9 pasa sumando, el 5 pasa dividiendo, no se altera nada porque el 5 es un número positivo. Y identifico esos números en la recta numérica. Aquí me pide los números menores que menos un tercio, pues es de menos un tercio a la izquierda. Y aquí me pide los números menores que 9 quintos, es decir, de 9 quintos a la izquierda también. La parte en la que se enciman las dos líneas, la línea roja y la línea azul, se ve que es del intervalo de menos infinito a menos un tercio. Y ya la solución final pues simplemente era unir los dos conjuntos, ¿no? Poniéndolos en orden, el primer intervalo es de menos infinito a menos un tercio, unión de 9 quintos hasta infinito. Y ya para concluir con el inciso E, me fijo que ahora el inciso E me pide que la fracción sea negativa, menor que 0. Entonces, para que una fracción sea negativa, lo que necesito es que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo, o viceversa, el numerador negativo y el denominador positivo. Desgloso los dos casos, como ya los mencioné. El caso 1 es donde el numerador es positivo y el denominador es negativo. Y resuelvo, no hago operaciones. Primero el 3, pues lo paso al otro lado como menos 3. Y ahora este menos 6 tiene que pasar dividiendo, pero aquí tenemos cuidado porque el menos 6 al ser un número negativo, cuando pasa dividiendo la desigualdad sí tiene que cambiar su orientación. Entonces me queda que x es menor que menos 3 entre menos 6. Simplemente simplifico, menos entre menos es más y 3 entre 6 pues es un medio, ¿no? Y de este lado las operaciones son un poquito más fáciles. El 4 pasa restando, el 7 pasa dividiendo. Y aquí no se alteró la desigualdad porque el 7 es un número positivo, entonces la desigualdad se queda igual. Identifico estos números en la recta numérica. Los números menores que un medio son de un medio a la izquierda, línea roja. Y los números menores que menos 4 séptimos es de la línea de menos 4 séptimos a la izquierda, línea azul, ¿no? Nuevamente, ¿en qué parte se encima la línea roja y la línea azul? Pues es en el intervalo de menos infinito a menos 4 séptimos. Este fue el caso 1 y en el caso 2 son las mismas operaciones, solo que ahora al inicio ambos tienen que ser negativos. En el caso 1 ambos números eran positivos, ahora ambos números tienen que ser negativos. Perdón, dije algo sin sentido. En el caso 1 el primero era positivo y el segundo era negativo. Ahora en el caso 2 es viceversa, el primero es negativo y el segundo es positivo. Una disculpa, me confundí.
Las mismas operaciones, el 3 lo paso restando, el menos 6 pasa dividiendo, pero como el menos 6 es negativo, entonces la desigualdad cambia su orientación. Simplifico, 1/2. El 4 pasa restando, el 7 pasa dividiendo, aquí nos alteró la desigualdad porque el 7 es un número positivo. Identifico estos números en la recta numérica. Me pide los números mayores que 1/2, pues es de 1/2 a la derecha. Los números mayores que menos 4 séptimos, pues es de menos 4 séptimos a la derecha. Y veo que la parte en la que se encima línea roja y línea azul, pues es de 1/2 hasta infinito, ¿no? Y ya para acabar, la solución final sería unir estos intervalos puestos en orden. El primer intervalo sería de menos infinito a menos 4 séptimos, unión de 1/2 hasta infinito. Y con esto concluiría la solución de la tarea número 6. Como en cada video, pues les estaré recordando que estos videos como tal solamente se trata de reforzar. No me detengo mucho a explicar porque si no también el video duraría muchísimo. Les recomiendo que si no están entendiendo o vieron que sus respuestas están todas mal de su tarea, pues repasen un poquito en los videos que ya les he subido anteriormente, donde explico un poquito más detalladamente. De todas maneras, ya nada más me falta resolver la tarea número 7, la cual voy a resolver en el siguiente video, ¿ok? Entonces, nos vemos.